Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta tarde fría, a un programa muy amable. Esto es Médico de Familia. Un programa en el cual tratamos de generarte información para que vos en casa decidas, la tomes y trates tal vez de poder cambiar alguna conducta saludable. Y la información te la damos a través de pequeños, grandes cambios. Como el antiguo médico de familia, nuestro objetivo es estar cerca tuyo. Es poder responderte todas las preguntas que vos quieras. Que las escribas, que las mandes y te las respondemos. ¿Quién es la voz encargada de decirte dónde escribir diariamente? Nuestra querida Vero Castañares. Hola, Vero. Hola, Doc. Buenas tardes. Acuérdense que pueden comunicarse con Canal 9 vía WhatsApp escaneando el código QR que está en pantalla o agendando el siguiente WhatsApp. Es el 115-638-6961. Ahí mandan hola y empezamos la comunicación. Claro, así no se pierde nada de todo lo que pasa en el 9. Así tienen que poner hola y ya empieza la comunicación. Empiezan a disfrutar de este contacto que tenemos así tan cercano. Si quieren enviar preguntas para este programa, si les interesa que toquemos algún tema en especial o quieren mandar una foto, ya saben, las consultas @medicofamiliac9 en todas las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ahí nos encuentran. Y por supuesto, también hay un correo electrónico que es medicodefamilia@canal9.com.ar. Es muy fácil, ya nos pueden escribir. En ese correo electrónico que está acá abajo y que lo estás viendo en este momento, son las preguntas y consultas que te voy a responder en 3 minutos. Pero como todos los martes, te propongo un desafío. Quiero que te desafíes cambiar algo que te guste, es decir, algo que pueda cambiar. Voy a empezar a hacer actividad física, voy a empezar a hacer los ejercicios que me dice Fernando Ríos, o algo que te parezca, que te guste, algo que puedas cambiar. Las consultas a ese mail que le respondo rápidamente. Como todos los martes, ¡qué lindo día! Es un staff que me encanta porque, a decirlo realmente, me abre la mente. Analía Carril, buenas tardes, la psicóloga. Buenas tardes a todos. La psicóloga del servicio de... Iba a decir que del servicio de médico de familia. Bueno, muchas gracias. Ya le podemos decir servicio como antes, ¿viste? Sí, como antes. Es un placer, la verdad es un placer estar acá. Muchas gracias. ¿Hoy de qué vas a hablar? Hoy vamos a hablar de un temita que genera así como mucho movimiento interno porque vamos a tratar sentimientos de culpa. La culpa. La culpa. ¿Vos sos muy Espantoso. culposa? Cero. ¿No sos culposa? No, la Ah, verdad no. mamá. ¿Vos, Vero, sos culposa? No sé si soy tan culposa. Sí. No. Más o menos. Habría que chequearlo, no sé. A ver, capaz que hoy me doy cuenta si soy o no. Tal vez cuando termine la columna de, Claro. de Analía vas a decir, sí, soy culposa. Sí, Y vos soy en o casa, no soy. te das culpa, te das máquina, te metes en la cabeza algo que te vuelve así, ¿no? Sí, la culpa es un sentimiento realmente, cuando es exagerada o tóxica, es un sentimiento espantoso. Nos lleva todo el tiempo al pasado, a rever errores, a lo que hicimos mal, por qué lo hicimos mal. Entra, como digo siempre, en un rulo neurótico y la verdad es que nos arruina bastante la calidad de vida, nos saca del presente. Y además no repara nada. Eso es lo que me gustaría que charlemos hoy. La inutilidad de sentirse culpable. ¿Cuáles son las culpas que más recibís? Sobre todo en mujeres y sobre todo en mujeres mamás. ¿Qué culpas? Y la culpa de dejar a los chicos para ocuparse de sí mismas, la culpa por priorizarse, la culpa si tienen algún enfermo y salen, la culpa... las mujeres son más culposas que los hombres. En general, las consultas que yo recibo son más de mujeres. O sea, claro, dejan a sus hijos, se la culpa porque lo dejo. El tema es extraordinario. La culpa al marido, sí. O sea, la mujer está más pendiente de cómo está con los demás, entonces cuando recorta todo y se ocupa de sí misma, y ahí empieza como a... ¿Esta generación igual te parece las jóvenes, las mujeres jóvenes? No, ahora los de 30 o menos son diferentes. No, son diferentes porque se dividen mucho más los trabajos de la casa, de los chicos. Entonces hay más tiempo, está como más contemplado el tiempo personal. Pero la culpa existe real. Si estás en tu casa, si dejaste a alguien, a tu familiar o a alguien por hacer... Es lo que más se escucha.
un temón, no te lo podés perder. Y anda pensando cuáles son las culpas que te dan vuelta alrededor de la cabeza y la podés mandar a la historia del Instagram Médico de Familia C9. Mandá que Ana te va a contestar. O al Instagram de la señora Analía Carril. Muchas gracias. Espectacular. Bueno. La culpa. Yo sé que tengo culpa, pero tengo que pensarlo. Lo voy a pensar. En tu terapia lo vas a charlar. Lo voy a charlar en mi terapia. Claro. Tu terapia. Mi querido amigo Fabricio Ballarini, el mejor científico de la República Argentina, el que mejor comunica. Lo puedes seguir en su Instagram. Sí, no te rías, es verdad. Lo hacemos muy bien. Soy el único doctor que soy trucho, no tengo matrícula. Acá soy doctor, pero no sirvo para... El doctorado dice que no sirve para nada tengo. ¿Por qué? Porque tengo un doctorado que no tiene matrícula, no receto nada. Pero, Nadie me dice, hola doc, hola, Doc. pero tengo un doctorado. Te vamos a empezar a decir, hola, Doc, a partir de Sí, ahora sí. es el Doc No, Ballarini. me siento mal. No, claro, si sos Doc, sos Doc. Doc en biología. Encima de la Facultad de Medicina. Así que tengo un doctorado de la Facultad de Medicina, pero bueno, ese doctorado que es raro, ¿viste? ¿Qué vas a hablar hoy? Vamos Hoy- a hablar de la lectura, específicamente de los beneficios que tiene leer, sobre todo en adultos. Ya sabemos que los beneficios son muy amplios cuando empezamos y hay muchas dificultades en la lectura y muchos problemas con la dislexia, con el aprendizaje. Estamos viviendo en el mundo una crisis terrible en la lectoescritura a nivel educativo, pero no vamos a correr de eso y vamos a hablar de los beneficios de leer, del hábito de la lectura. Pero no solamente vamos a contar qué le pasa al cerebro cuando leemos, sino vamos a entender el proceso mental cuando uno está leyendo. Y cuando yo te explique Es fantástico. las rutas Es fantástico. que recorre una palabra para sostenerla en la cabeza o para leerla en voz alta, es alucinante. Acabo de ver que lo que vas a ver después, lo que trajo Fabricio, que es increíble. Cómo en el cerebro la palabra rota y se va a ubicar a un lugar es algo impresionante. Sí, y además es una de las pocas rutas que se conocen sobre qué pasa en el cerebro mientras vos estás leyendo para que esa palabra que lees salga. Es una de las rutas que tardaron aproximadamente 150 años en descubrirse. Wow, qué fantástico. Así que bueno, vamos a contar eso y cuando uno aprende y entiende lo maravilloso que es el cerebro, disfruta más de la lectura. Te hago una pregunta. ¿Es lo mismo leer un libro? ¿Es lo mismo leer una tablet, un celular? Está buena la pregunta. Ya contamos que tenía algún tipo de intervención. Hace muy poco estudiamos con una doctora, Valeria Busamra, una lingüista, qué modificaciones tenía, si leer de un libro, una tablet o del celular. Y observamos que dependiendo de las edades, la comprensión lectora puede estar variando. Así que, digo, el formato a veces influye en la lectura, sobre todo en cómo leemos, pero depende de las edades. Pero viste que te dicen, si lees el celular o lees en la computadora, no es leer. Sí, es leer. Es leer. Es leer, sí, no tiene nada que ver. Me encantan los dos temas. Me da culpa a veces que no leo más libros de lo que tendría que leer. También Me me traste da la culpa. Bueno, vamos a la trivia del día de hoy que se refiere y es muy importante que le prestes atención porque tal vez con lo que vas a ver y responder esta trivia puedes salvar una vida o muchas. Sí, tiene que ver con nuestra vida cotidiana, ¿eh? Así que atención con la pregunta que hacemos hoy, la pueden encontrar ya en el 9.com.ar y es la siguiente. ¿De qué color debe ser la llama de gas para no intoxicarnos con monóxido de carbono? La llama de gas tiene que ser azul, tiene que ser amarilla o tiene que ser roja. ¿Cuál es el color correcto de la llama de gas para no intoxicarnos con monóxido de carbono? Lo hemos tratado en este programa, es un tema muy importante, como dijo el doc, así que ya pueden jugar, está en el 9.com.ar. Esto te lo hago todos los días cuando termina el programa. Taca, taca, está ahí, latiendo, ponete la mano en el corazón. Esto es lo que quiero que veas, repitas, escuches, lo transfieras. Nuestro Instagram, un corazón para que estés sano. ¿Sabías que tener un corazón sano también es una elección? El consumo de sal es una tentación. Está ahí, en cada mesa, al alcance de nuestras manos. A veces agregamos sal a nuestra comida sin siquiera probarla, pero esa es una práctica muy perjudicial para nuestro corazón. Normalmente necesitamos 5 gramos de sal por día, pero los argentinos, en promedio, consumimos 12 gramos. Y si sos hipertenso, el consumo máximo debería ser de 2 gramos, que es lo que entra en un blister.
El exceso de sal en la dieta incrementa la presión arterial causando aproximadamente el 30% de los casos de hipertensión. Representa un posible carcinógeno para el cáncer gástrico y está asociada con la insuficiencia renal y la osteoporosis. La presión arterial alta contribuye en al menos el 40% de todas las enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares, que a su vez representan el 45% de las enfermedades no transmisibles. La hipertensión es un riesgo de salud importante en el continente americano, donde del 20 al 35% de la población adulta ha incrementado su presión arterial. No te olvides de controlar la presión arterial y cuidar la cantidad de sal que consumís diariamente. Les agradecemos la cantidad de consultas que nos envían. Ahora están siendo un poquito más cortas y más concisas. Vamos a la primera pregunta del consultorio. Vamos, Doc. Natalia Romero dice, hola doctor, tengo 33 años, quería consultarle por un sarpullido que me salió abajo y al costado de la mama. Me pica. Quería saber qué puede ser y si puede tener que ver con un cáncer de mama. Mi abuela paterna falleció por eso. Natalia, 33 años. Es muy importante que todo lo que se refiere a la mama le prestemos mucha atención. Yo no puedo decir con exactitud en un programa de televisión, porque sería poco ético y poco profesional, decirte cuál es el diagnóstico. Pero si te pica y tenés un sarpullido acá, debajo de la mama, debes consultar. Puede ser absolutamente alguna irritación por transpiración o no lo sé. Y si te pica, no lo sé. Lo importante es que hay que decir no lo sé y que consultes para ver qué es. Pero puede ser desde nada, que muy probablemente sea nada, hasta, porque tenés 33 años, pero jamás hay que subestimar nada de lo referente a las mamas de las mujeres. Vamos, otra más. Vamos, @médico familia C9. Karina escribió y dice, quería que hablen de la acidez frecuente y el omeprazol tomado por mucho tiempo. Tengo acidez frecuente hace 10 años por estrés y nervios. Gracias, doctores. Esto es muy importante, mi querida amiga Karina. La realidad es que tomar omeprazol crónicamente no es bueno. Tomar omeprazol en forma crónica no es bueno. ¿Por qué? Porque por ahí estás enmascarando algo que no te lo curás. Y es muy importante que vayas a tu gastroenterólogo, te estudies, sepas qué tenés en el estómago, si tenés una gastritis, si tenés una úlcera, y a partir de ahí, si tenés una bacteria, te buscan el Helicobacter pylori, y el omeprazol no tiene nada que ver con el Helicobacter pylori. Por lo tanto, es importante no tomar en forma crónica omeprazol. Esto es importante y consultar al gastroenterólogo. Una más, Vero. A ver, la próxima consulta es la de Analía. Buenas tardes, doctor. Tengo hipotiroidismo. En el último control, la T3 me salió baja. El resto, TSH, T4, etcétera, con valores normales. Colesterol AC, úrico altos. ¿Qué me recomienda? Primero, vamos a empezar por lo último. Si tenés ácido úrico alto, hay que ver qué es. Es que no estás metabolizando bien las purinas, que son las que vienen de la carne. Y es muy importante que disminuyas el consumo de carne, fundamentalmente vacuna. Y como dijimos el otro día con Rodo Reich, que trajo esos riñoncitos a la provenzal tremendos, tienen gran cantidad de ácido úrico. Así que eso es importante que no los consumas. Con respecto a los valores que tenés T3, T4 y TSH, hay que ver qué venís tomando. Si venís tomando levotiroxina, si no venís tomando levotiroxina. Eso tenés que consultarlo con el endocrinólogo. Pero, Analía Jiménez, es importante que lo hagas. Ácido úrico te lo puedo decir ya. El restante no lo sé. Porque si estás tomando levotiroxina, por ahí necesitas un poco más o equilibrarla. Pero eso te lo tiene que decir tu médico endocrinólogo. Vamos, Vero. Vamos, Doc. A ver, Claudia dice, tengo mucho dolor en las rodillas. ¿Puedo hacer ejercicios? Claro, todos los viernes acá me pongo los cortos, no, todavía no, me pongo las zapatillas, viene Fede Ríos y hacemos la actividad física correspondiente para la tercera edad. Puedes hacer de tren superior, de la parte media, puedes ver el tema de las rodillas con tranquilidad. La cadera, practicamos mucho la cadera, que es tan importante. Si yo fijo la cadera, tengo bien las rodillas, es muy importante tenerlo presente, que la actividad física, movimiento, esas botellitas que agarramos los viernes, te permiten tener masa muscular. Y esa masa muscular, que es, te mejora la sarcopenia y te da fuerza. Y te puedes levantar de la silla y te puedes levantar del baño. Y te levantás del baño cuando vas a orinar, si sos Claudia, cuando vas a orinar y no te duele
la cintura. Vamos una más. Doc, se viene el saludo. Mira, Porota, ¿sabés cuántos años cumple? 101 años. Nos Porota, mira desde no lo Godoy puedo Cruz, creer. Mendoza. Sí, le mandamos un beso enorme, Doc. ¿Dónde está Porota? En Godoy Cruz, Mendoza, nos está mirando. Amo Mendoza, debe haber ese frío y ese clima tan hermoso que tiene, con el aire tan claro y es fantástico Mendoza. Mi madre era sanrafaelina, de San Rafael, Mendoza. Amo mucho Mendoza. Bueno, esta fue la última, no sé si fue la última. Sí, fue el saludo Fue la para última. Porota, la última. Vamos al diario del día de hoy. Porota, feliz cumpleaños, te felicito. Y mandanos cómo llegaste a los 101 así como estás. Quiero la fórmula. Quiero la fórmula, Porota. Me quiero la fórmula. Y mirá qué linda que estás. Pelo perfecto, con los aros, divina. Quiero la fórmula. Somos un programa muy amable que tratamos de generarte servicio y eso es un poco la idea. Y esto me da muchísima felicidad. Vamos al tema del día de hoy. El tema del día de hoy lo voy a puntualizar en lo que es el frío. ¿Por qué? Porque mirá el mapa de la República Argentina. Todo lo que está azul es de bajas temperaturas. Esto es de hoy a la mañana. De hoy a la mañana. El frío a mí me encanta, si me podés, yo soy team invierno más team verano, porque en el verano lo sufro mucho, pero fíjate lo que es la temperatura. ¿Qué tiene que ver esto con la salud? Mucho, muchísimo. Y esto es importante. Quiero que te veas un video que te muestre qué pasa en el organismo de una persona cuando hace frío, porque tiene consecuencias en la salud. Vamos a verlo. Acá es un hombre en el cual en este momento se está sacando los guantes, está en Escocia, es un experimento en Escocia. Fíjense, es térmico, se saca y empieza a ver cómo cambia el color de su organismo y se va poniendo cada vez más verde. Fíjense ahora la cabeza, cómo le queda. Por eso antiguamente en el campo y actualmente duermen con gorro en la cabeza, porque el lugar donde más se pierde temperatura es por la cabeza. Fíjate cómo tiene la cabeza. Eso es importante. Y fíjate ahora, agarra una bola de nieve, esto es un experimento en Escocia, y se la pone en el pecho. Y fíjate cómo se le enfría el pecho. Le queda la mano marcada del frío. O sea, todo lo que está verde es frío. Todo lo que está verde es frío. Ah. Fíjate, y la cabeza la tiene azul del frío que tiene. Es increíble, increíble cómo se apoya la mano. Y ahora vamos a ver las consecuencias que tiene en el organismo. Nuestro cuerpo tiene un equipamiento estándar bastante bueno. Dispone de 656 motores para diversos movimientos y sensores sensibles al sonido, al olor y a la luz. Y también de una computadora bastante poderosa. Además, lleva incluido un impresionante sistema de aire acondicionado. La temperatura de los órganos internos suele variar en apenas 1 grado centígrado, independientemente de si hace calor o frío. Cada movimiento muscular genera calor y nuestro cuerpo lo aprovecha cuando hace mucho frío. Tiritar significa que la calefacción del cuerpo se pone en marcha. Además, los vasos sanguíneos de la piel se contraen, de modo que se irradia menos calor o se libera al entorno mediante el intercambio del mismo. Acabaste de ver en ese video que los vasos sanguíneos se contraen, se cierran. La piel de las personas mayores, tu caso, es más delgada y tiene pérdida de sensibilidad en la piel, menos sensibilidad a la temperatura y le cuesta percibir lo que es el calor. Si a mí se me contrae el vaso, ¿qué pasa? Me aumenta la presión arterial, se sube la presión arterial. Por eso hay acá, esto aumenta la presión arterial. El frío del día de hoy, van a ver que muchas personas que son hipertensas les aumenta la presión. Por eso hay que tener cuidado. Y se ha visto que en invierno salís con frío, tenés dolor de pecho, no das bolilla y hay un incremento de lo que son infarto agudo de miocardio. ¿Por qué traigo esto? No porque a mí me gusta el frío, sino porque yo quiero que tengas recaudos y que te pongas 20 capas de cosas para salir. Si sos mayor, si sos grande, porque si vos ves la temperatura que hay, fíjate, todo lo que es la parte de cordillera, vos, Porota, desde Mendoza que me mandaste, mirá el frío que hace acá. Mucho frío. Entonces, mirá el frío, lo que hace en el sur, lo que hace en Río Turbio. Fíjate, lo mismo lo que pasa en Varadero.
La temperatura es muy fría. La realidad es que también pasa en esto. Decime vos en casa si no tenés un incremento de dolor de esa artrosis que te tiene loca en la rodilla o en la muñeca o en la cadera. Pasa eso. Entonces se agravan los dolores. Esto es importante y las contracturas musculares. Tenemos más contracturas musculares lo que es en inviernos. Abrigate de arriba abajo con lo que quieras. Vamos ahora a una pastilla que me encanta. A mí se me cae algo, como se le cayó a Camila Critelli en el día de hoy, arriba del escritorio. Todo, porque el desorden era enorme. Fíjate a vos si te pasa, porque esto es muy importante que lo veas. Es muy importante, a todos. Malas costumbres. ¿Sos de comer snacks o galletitas cuando estás en el trabajo? ¿Lo haces en el escritorio? Al hacerlo, los dedos engrasados no son la única pista que uno deja. La cintura puede proporcionar alguna evidencia también. Investigadores de la Universidad de Liverpool encontraron que las personas comen comidas o meriendas mientras están distraídas. Por eso, consumen más calorías y sus efectos y consecuencias impactan en la salud. Es importante que las comidas sean lo suficientemente abundantes como para paliar el hambre y que incluyan los nutrientes necesarios para toda la jornada. Entonces, evita rodearte de snacks poco saludables. Reemplazalos por frutas, un yogurt o frutos secos. Intenta evitar las infusiones con azúcar. Reemplazalas con edulcorantes orgánicas o miel. Vamos a disfrutar ahora, ustedes y nosotros, una columna excelente. Presta atención, porque lo que vas a escuchar ahora es lindísimo, fascinante. Fabricio, como siempre, un placer. Trajiste hoy una biblioteca tremenda. Estamos en una biblioteca tremenda. espectacular. Me siento en Babilonia. Cada vez que uno ve una biblioteca, sea pequeña o grande, tiene que hacer una transformación y entender que parte de los conocimientos que están en esos libros se transfirieron a nuestro cerebro, ¿sí? Y a veces no nos damos cuenta de la capacidad que tenemos nosotros de guardar información. Y cuando vemos en una biblioteca, wow, mirá, yo leí todo esto, todas estas hojas están adentro de mi cabeza. Es un lindo ejemplo de cuánta información podemos guardar y cómo nos cambian la vida. O sea, hay textos que realmente nos modifican determinados patrones. Pero te voy a contar algo que, neurocientíficamente hablando, fue toda una novedad hace décadas. Hoy lo tenemos un poco más incorporado. Es qué le pasa al cerebro, cuál es la ruta de la información, o sea, del cableado neuronal. Cuando lees. Cuando lees, ¿sí? Primero, hagamos de cuenta, voy a tomar el libro de médico de familia, ¿sí? El ejemplar número 1. Una enciclopedia. Una enciclopedia. Arrancaste con todo, Jorge. Hay que empezar con todo. Sí, no tenés de... No fuiste por chiquita. Bueno, cuando uno está leyendo, ¿sí? Hagamos de cuenta que uno está leyendo en voz alta, ¿sí? Que le lee a otra persona o que quiere escucharse. Bueno, lo que hacemos es algo alucinante. Primero, lo que leemos va hacia los ojos. En los ojos va hacia el nervio óptico, se activa eléctricamente una información que recorre toda la base del cerebro hasta llegar a la corteza visual, que la tenemos en la nuca, ¿sí? Cerca de la nuca. En la corteza visual percibimos esa palabra, ¿sí? Imaginemos que estamos leyendo la palabra perro y la queremos leer en voz alta. De ahí se va a trasladar a la parte izquierda de nuestro cerebro, la corteza izquierda, donde va a haber dos áreas. Una que se llama área de Broca y otra que se llama área de Wernicke. Dos médicos que descubrieron esas estructuras, donde esas dos áreas lo que van a hacer es buscar esa palabra y entrar en una biblioteca mental en entender cuál es el concepto. En esa región o en varias regiones del cerebro tenés el concepto de la palabra perro, ¿sí? Pero esa área le tiene que indicar a otra área cómo nombrarla, ¿sí? Ellos se comportan están en dos lugares distintos. En milisegundos. Miles. En milisegundos. Y de ahí va a la corteza motora, ¿sí? Que la tenés un poco más arriba, y la corteza motora le va a dar una orden a los pulmones, a las cuerdas vocales, para poner la forma de la boca para poder expresarlo. Cuando uno está leyendo en voz alta, ese cableado es automático.
pensá, o sea, imaginá que lo que está haciendo tu cerebro es estar buscando definiciones por todos lados, porque vos estás comprendiendo encima lo que estás leyendo. Por lo cual, digo, a veces cuando leemos, le decimos, bueno, no sé, qué maravilloso, Pero pero qué no nos increíble. damos cuenta de la actividad neuronal que está sucediendo. No sé si te das cuenta del desarrollo que acaba de hacer Fabricio de esto que yo leo acá, abro este libro, ¿no? Que dice Antología de la Novela Corta Universal. Lo leo y me fue inmediatamente, entró en mi ojo, entró al nervio, te fue a la parte de atrás, donde está, volvió para arriba y arriba salió, le dijo a mi lengua que hable, Claro, que forme una que forme la palabra. Es alucinante, la presión del aire. Y pudieron encontrar ese circuito. Claro, lo encontraron gracias a pacientes que tuvieron distintos ACV. Eso sucedió a finales de 1800. No existía ningún tipo de tecnología. De hecho, estas dos áreas de Broca y de Wernicke estaban definidas por dos grupos de patología que se llamaron afasia de Broca y afasia de Wernicke, que tenían que ver con la dificultad de hablar. Pensá, o sea, algo alucinante, idearon un plan sin conocer. O sea, idearon una comunicación neuronal sin saber que existían las neuronas, ¿sí? Sin saber que las neuronas se comunicaban, no se habían visto nunca. Por lo cual, digo, la abstracción que tenían esos médicos y cómo año tras año tardaron décadas en descubrir todo ese proceso, es una de las rutas neuronales más conocidas y una de las únicas que conocemos en plenitud. A mí el tema de los libros me fascina. Vos sabés que yo digo, tal vez este hombre que escribió esto está muerto. Y me dejó algo de su pensamiento, de su cerebro. El libro tiene algo fascinante que no nos damos cuenta. Porque vos decís, bueno, lees a alguien que, qué sé yo, lees el Quijote, ¿no? El Quijote o la Apuesta, ¿qué tal? Y te das cuenta que él lo escribió, y parece una persona que vivió hace 200 años, por ejemplo, ahora lo quiero San Martín, y está vivo acá. Sí. El libro tiene eso. La trascendencia. La trascendencia. No sé ahora con la tecnología si va a pasar eso. Yo creo que no. Hay algo que a mí me fascina con el tema del proceso de la escritura, es que en algún momento la humanidad tuvo que darse cuenta que las historias que iba contando, o sea, en algún momento hubo relatos sin escritura. O sea, yo te contaba una historia a vos y vos se las contabas a otra generación y ahí había una transferencia de información completamente oral, ¿sí? En el momento que llegan los libros, esa transferencia de información... La imprenta, ¿no? La imprenta cambia todo, porque en esa transferencia de información las palabras iban cambiando y los contenidos eran distintos, por lo cual hay una revolución enorme que nos hizo pensar a nuestro cerebro de otra manera. También cuando uno atiende pacientes con afasia, que no pueden hablar, que no pueden expresarse, o que tienen un accidente cerebrovascular y quedan, o sea, es muy dramático para la persona, y por ahí vos me estás escuchando y conoces a alguien que tiene estas características y te das cuenta de la importancia que tiene el habla, la importancia que tiene la voz de poder comunicarse. Y no hemos hecho acá, creo que al principio del programa, algo sobre el tema de la voz. Cuando uno tiene un accidente cerebrovascular, que es lo que tratamos de evitar siempre acá, que no lo tengas, se pierde eso y es dramático para la persona, ¿no? Sí, y creo que con la animación que vamos a mostrar, uno puede entender por qué pierde o el habla o algún concepto. Me animo a pararme contigo, dale, vamos. Dale, vamos. Te pido disculpas, Jorge. No, mirá qué biblioteca tenés, Me voy a ¿vale? dejar. Es maravilloso. Decime Es si no vale la divina. pena estar en un programa así. Mirá lo que es esta maravilla. Es maravilloso. A ver, vamos a meter un cerebro dentro de esos libros. O esos libros dentro de un cerebro. Así es. A ver, vamos a ver. Bueno, vamos a contar algo que cuando yo veo esta animación, primero que a mí me vuelve loco porque vas a ver un cerebro, lo estás viendo, un cerebro en el cual hay un montón de palabras en distintos colores. Están en inglés, sí, esas palabras, pero lo que se dieron cuenta los científicos es dónde guardamos Paralo ahí. esas palabras, ¿sí? Ahí está. De hecho, ahí vemos la palabra brothers, hermanos, ¿sí? ¿A dónde le contaste? A ver. Acá. Fíjate. Bro, Sí. claro, está ahí. Entonces, lo que descubrieron estos científicos es que vos, yo, él, digo, todo el mundo, de hecho lo hicieron en 7 pacientes, pero lo podemos hacer de forma general, lo que descubrieron es que más o menos en esa región del cerebro guardamos las mismas definiciones. O sea, esa biblioteca que tenemos en una casa, una biblioteca gigante, la tenemos en nuestra cabeza con definiciones. Este estudio es muy laborioso, se logró gracias a poner personas adentro de un resonador y leerles textos, ¿sí? Escuchar textos. Entonces empezaron a conectar
qué palabras estaban escuchando y qué región del cerebro se les activaba. Fantástico. Entonces, fíjense la cantidad de palabras, la cantidad de definiciones. O sea, en cada lugar hay una palabra diferente. Por ejemplo, cada lugar es tremendo. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el almirante Brown tiene todo marcado acá. Hay una historia de un investigador argentino que se llama Rodrigo Quián Quiroga. Sacó un libro que a mí me fascina, que si pueden conseguirlo, no sé si sigue estando en las librerías, pero si lo pueden conseguir, es alucinante. Se llama La neurona de Jennifer Aniston. Jennifer Aniston es una actriz. Sí, divina. Sí, lo vi. O sea, una actriz muy cómica. famosa en la serie de Friends, que ha sido un personaje que se llamaba Rachel. Él descubrió que, por ejemplo, si podía censar la actividad de una neurona, podía descubrir qué recuerdo tenía esa persona. Lo más maravilloso que cuando estaban estudiando a esa paciente, cuando le mostraron una foto de Jennifer Aniston, esa neurona disparó, se activó. Entonces le pusieron la neurona de Jennifer Aniston. No te puedo creer. Ese investigador es argentino y es muy graciosa la anécdota en la cual le están haciendo una entrevista a Jennifer Aniston y sale la publicación y ella le dicen, ¿sabes que hay una neurona que...? Y ella mira al abogado y el abogado dice, ¿estaba registrado eso? Bueno, todos tenemos una neurona de Jennifer Aniston. De hecho, una de las investigaciones antes de la publicación con Jennifer Aniston, Rodrigo cuenta que se lo hicieron a un argentino y le mostraron una foto de Maradona y justo la neurona que estaban censando era la neurona de Maradona. ¿Qué relación tiene todo esto que te estamos mostrando, que es increíble, con lo que es la salud, la medicina? Es muchísimo. Porque imagínate, todas estas investigaciones favorecen nuevas investigaciones para que el cerebro de aquellas personas que sufren, aquellas personas que se han sido operadas y que tienen accidentes cerebrovasculares o tumores, puedan repararse de alguna manera. Todo esto que ves acá, que estamos mostrando, tiene una implicancia luego médica que te va a servir a vos. Hoy no sé, pero en un futuro cercano va a ser. Seguilo girando, Clary, porque es fantástico esto, cómo funciona. Sí, de hecho lo pueden desplegar, o sea, si extendemos la corteza, fíjense la cantidad de palabras y definiciones que tenemos en la cabeza. Para mí esto es, fíjense, de golpe hay palabras relacionadas. Pensemos e imaginemos que cada vez que leemos un libro, algo nos quedó. Sí. Un concepto, una palabra, una idea, algo nos quedó. Y si nos ponemos a pensar, porque digo, la idea de la columna no solamente sorprenderlos con estos mapas, sino entusiasmar a la audiencia, a la gente que te ve, a leer, ¿sí? ¿Por qué tengo que leer si no tengo el hábito? O sea, ¿qué beneficios me da la lectura? ¿Qué pasa si arranco hoy a leer? Está buenísimo. ¿Sí? Voy a contarte un experimento que hicieron en China y se replicó en varios países, donde evaluaron personas que empezaron a leer o el hábito de la lectura y lo separaron en 4, o sea, personas que leyeron 4 años, 8 años y 16 años. Empezaron a leer a los 46 años, ¿sí? Una edad adulta. Y comenzaron con ese hábito de lectura, irse a dormir con una novela, con un pedacito, ir en el colectivo e ir leyendo. Y lo que descubrieron en ese grupo de personas, 1900 personas que trazaron durante muchísimas décadas, es que en esas personas que tenían esos hábitos, cuanto más tiempo leían, más frenaban el deterioro cognitivo que tenían las personas propias por el envejecimiento. Estás escuchando lo que, para que veas, contra más lees, menos probabilidad tenés de perder la memoria. Tal cual. Menos probabilidad tenés de tener demencia. Menos probabilidad tenés de tener Alzheimer. Lo más increíble de todo esto es que cuando vos lees, te vendés en un mundo de creación y de imaginación absoluta. Fomenta eso. A mí te digo, leo tanto salud, leo tanto de medicina, que por ahí no tengo el tiempo necesario para buscar algo acá que sea de ficción o que sea de novela. Pero cuando vos lees una novela y te imaginás al personaje masculino, al personaje femenino, el lugar, la habitación, se te activa todo esto. Claro, fomenta la memoria. ¿Sí? Muchísimo, la memoria episódica, porque cuando vos te metés en el personaje, tenés que recordar al día anterior. Y eso al principio te va a costar, pero después vas a ver que es un músculo que funciona muy bien. La concentración. O sea, si vos no estás acostumbrado a leer, vas a estar todo el tiempo yendo y viniendo. Eso pasa más ahora. Nos cuesta mantener la atención en la lectura. ¿A vos no te cuesta mantener la atención en la lectura? Sí. Cuesta mucho, porque estamos en un mundo de flash. Claro, o sea, de muchas entradas de información. Así que a medida que vas a empezar a leer, te vas a concentrar y vas a prolongar ese tiempo de concentración. Fomenta lo que vos dijiste, la creatividad y la imaginación. Algo alucinante y fundamental. O
O sea, cuando vos estás leyendo una novela, un texto, un cuento, por más pequeño que sea, tu cerebro está imaginando, está en otro lugar. Por lo cual, eso es actividad cognitiva. Son miles de neuronas que se están activando y desactivando. Es un músculo que necesitas ejercitar. Fomenta la empatía. ¿Sí? Seguí un poquito más porque me gusta este video, cómo se comparan los videos de diferentes personas, ¿no? Sí. Está fantástico. Este video, el Nature, ¿no? La Es revista. de Nature, sí, Sí. una de las revistas más importantes de ciencia del mundo, que a veces hace estas animaciones para que podamos entender lo fantástico que es nuestro cerebro. ¿Dónde estés? Se abrieron la cabeza, seguilo pasando. Acá, fíjate cómo se va activando las zonas. Es increíble, increíble. Donde estés, si leíste, qué sé yo, un cuentito, una novela, Corín Tellado, no sé, dije Corín Tellado, me acordé de Corín Tellado. Muy bien. Por ahí, acá nadie sabe lo que es, pero mi madre creo que leía Corín Tellado, ¿viste? Y se fascinaba con esas novelas. Se activan cada uno de estos lugares. Claro, vas leyendo y tu cerebro se va prendiendo como si fuesen fuegos artificiales en tu cabeza. Así que mejora la creatividad, mejora la memoria, mejora la empatía. Y empieza algo que quizás lo damos por sentado, pero en determinadas edades es fundamental. Comienza lo lúdico. Leer está bueno, es un juego, te mete en un estado mental de placer que a veces no lo tenemos en la vida cotidiana. Entonces, digo, cuando uno lee y va a la lectura y ve el libro y dice, che, yo lo quiero seguir leyendo, quiero saber cómo sigue la historia. No me quiero ir a dormir. No ¿por me qué quiero quiero dormir. Bueno, fomenta mucho lo lúdico. Y como fomenta lo lúdico, parte del juego, bajan los niveles de estrés. Es algo que, digo, no implica tener, no sé, una biblioteca enorme. No. ¿Sí? O sea, no tiene que ser el libro que salió No, este vas a mes. Caballito al parque y te vas a encontrar un montón. Y está lleno de bibliotecas en las ciudades, en los pueblos, bibliotecas populares donde vos podés ir, sacar el libro, llevártelo semanas y meses y después devolverlo. Hay clubes de lectura por todos lados en el país, Qué lindo lo en todas contás. las sociedades de fomento, en todos los clubes donde, de hecho, yo vivo en Colegiales, el Club Colegiales tiene un club de lectura que yo cuando me pongo al lado de ese grupo de personas me vuelvo loco porque cuentan qué le sucedía al personaje, ponen en la mesa qué estaban pasando y empiezan a observar relaciones que yo no había visto, o sea, que otro no había visto. Por lo cual, digo, disfruten de la lectura a todas las edades y sobre todo si somos más grandes, tenemos que Mejor. leer más. Leer es salud. Leer es salud. Poquito, empezar por poquito, concentrarte, te metes en un libro que te gusta y no lo dejas. Fabricio, no sabes cómo disfruto este Vero. momento del martes. Te juro, realmente me encanta, lo disfruto muchísimo. Vero. Para terminar con la tos de verdad, Expectosan hierbas y miel. El único jarabe de sabor agradable que no produce somnolencia, especialmente formulado con extracto de hierbas, miel pura de abejas, menta, limón y eucaliptus. Todo sin Tu hotel, Dotia es la solución. Mediante un trabajo intensivo y análisis de resultados, identifican acciones a realizar y variables a modificar. El resultado buscado es posicionar el hotel, superar a la competencia y liderar el mercado. Conoce más en www.grupodotia.com. Hoy no está ni Joaquín Tartaglione ni Rodo Reich, pero traje algo que realmente es bueno. muy, pero es muy interesante, ¿viste? muy. ¿Por qué? Porque te voy a explicar qué debes cenar para dormir mejor. El hábito del sueño es realmente muy complejo y muchas personas en la actualidad tienen un problema con el sueño. 50-60% de los argentinos no duerme bien. Es un tema muy fuerte y muchas veces se relaciona con lo que comes, con lo que cenás. Yo voy a ir poniendo atrás unas placas para que veamos, pero cenar es muy importante porque nos va a dar la energía, porque de noche también consumimos energía para respirar, para tu cerebro. Entonces tenés que cenar correctamente. Y esto es importante, pero ¿qué debes cenar? Hay alimentos que te mejoran el sueño y dormís mejor porque estimulan la liberación de ciertos productos que incrementan algo que se llama melatonina, que esa melatonina te hace dormir, lo habrá visto, hay muchos productos. ¿Cuáles son los alimentos que yo puedo ingerir de noche para dormir un poco mejor? ¿Y cuáles son los que no debería ingerir para no dormir pesado? En primer lugar, indudablemente, tanto la banana, la avena, las frutas secas, todo lo que es frutas secas, la cebolla y el jengibre, más los arándanos,
las cerezas y los espárragos y la leche tienen triptofano y es muy importante que lo consumas. Muy, muy importante que tengas esto y que lo consumas. El jengibre va a decir, no te gusta. A mí me encanta el jengibre, pero te puedes hacer un té de jengibre Muy con rico. menta, lo puedes hacer, si a vos te gusta. Es riquísimo. Es muy rico, claro. que está Es haciendo un riquísimo, me té encanta. A mí me o encanta el ralladito jengibre. arriba de algún plato, así queda muy rico. La cebolla también, de si no la vas a comer cruda, pero la podés lavar, la podés curar, la podés hacer de muchas maneras. Nosotros lo que hacemos, que a mí me cae mal la cebolla, generalmente la repito mucho, lo que hago es la corto, la pongo en agua, la caliento con un poco de sal y se le va esa acidez enorme que tiene. Esto también te incrementa lo que es melatonina. Las bananas lo mismo, un vaso de leche lo mismo. Y esto que es la avena igual. Entonces, si vos querés dormir un poco mejor de noche, yo te sugiero que trates de incrementar estos alimentos. Que te pongo la placa atrás. Mirá, banana, cebolla, espárrago, nueces, avena, cerezas, jengibre. El otro tema es, ¿qué me perjudica para comer, para dormir? Si yo ceno a las 10 de la noche y como algo que tiene muchísima sal, esto, muy probablemente, pero la sal puede estar incluida en cualquier tipo de comida. Pues es que el 70% de la sal que consumimos está dentro de los alimentos. El pan, los quesos, los fiambres, los caldos de cubitos. Entonces, este 70% te hace que te levantes a la noche a orinar, que te hinches, que tengas los ojos hinchados. Y si estás tomando medicamentos, más todavía. Por lo tanto, hay que tener con esto precaución. Con la sal. Con el tema del alcohol, acá tenemos una cerveza top, que no de las comunes, una cerveza top, que trajo Sí. Critelli. Pero bueno, la realidad es que el alcohol deshidrata. Y como deshidrata, tenés sed. Entonces, probablemente te acuestes, te tomaste un vino, te tomaste un whisky, te tomaste una cerveza. Si tomás cerveza más, te levantás a orinar 45 veces. Y por otro lado, el alcohol, al deshidratarse, lo que hace es darte sed. Y te da sed y te levantás con la boca pastosa. Y el alcohol no hace dormir correctamente. Al contrario, el alcohol hace un sueño defectuoso, liviano. Dormís al principio y te despertás después de las 3 de la mañana con una sed terrible y con ganas de orinar. Y no te levantás correctamente. Más si tomaste de más, que esa es la realidad. Claro. Las comidas, y esto lo pongo, con muchas calorías. Si vos te comés esto, que no quiero ver. Si vos te comés un flan con crema, como acá, mirá lo que es este flan con crema. Es el postre ideal, doctor. El flan, El flan con crema. Con este frío aparte. Mirá. Mirá, ese es un mixto con dulce de Un leche mixto y crema. con más Claro. leche, más crema. Muy rico, Esto, doctor. si tiene muchas calorías, también no es Y sí. bueno dormir, no podés dormir correctamente. Acá es verdad. Pero ahora te voy a dar un secreto. Esperá que te voy a dar un secreto. Igual que si te comes una pizza, o igual si te comes esta tremenda hamburguesa con papas fritas, sonaste. Porque la realidad es que tiene tantas calorías, tiene alto contenido en carbohidratos, tiene... Sí. Fíjate, esta no la que tengo las manos limpias. Esta hamburguesa, Sí. por si la pueden comer, esta hamburguesa tiene panceta, es riquísima, yo lo entiendo, Claro. pero la realidad es que tiene mucha grasa, exceso de sal, exceso de alcohol, cafeína y picantes. Pero ¿cuál es? Y esto es muy importante que los argentinos tenemos que cambiar nuestra conducta, y es esto. Si comemos todo esto, mala digestión, dolor estomacal, acidez, nunca te levantaste con reflujo a la noche que se te vino la comida acá a la garganta y te generó ardor, Sí. nunca le pasó a ninguno de Que ustedes que están necesitas mirando tomar acá. algo. Sí, ¿Eh? sí, sí. Y son jóvenes, son todos chicos jóvenes. ¿En casa no te pasó eso? Bueno, eso es por comer este tipo de cosas. ¿Y cuál es lo más importante? Cenar más temprano. El secreto es cenar más temprano. Y esto es importante. Los argentinos estamos acostumbrados a cenar a las 9, 9:30. Y la realidad es que yo te propongo este desafío. Trata de cenar un poquito de esto, un poquito de esto y un poquito de alcohol, pero más temprano. 7:30 de la noche, 8 de la noche. Sé que es difícil, pero Sí. es muy importante empezar a cenar más temprano. Los anglosajones no son tontos. Ellos, y después te da tiempo, porque antes de irte a acostar, Claro. podés caminar. Te levantás a caminar. Si vos te acostás, que a mí me pasa, lo hago, porque la verdad que
uno viene cansado, pero vos que llegás a tu casa, dejás las cosas, empezás a comer antes, te preparas un omelette y te comiste el queso entero antes de preparar el omelette, porque estás tan ansioso y tú no comiste en todo el día que tenés un hambre bárbaro, y empezás a comer cuando preparaste eso, bueno, la realidad es que estás comiendo el doble. Y después comés como loco, te viste el noticiero que te puso la cabeza así, mientras estabas comiendo, y después te vas a dormir. Derecho. Entonces, lo que yo te propongo es lo siguiente: comé un poco más temprano, indudablemente, si trabajás tarde, tratar de hacerlo. Comé un poco más temprano y esperá para irte a la cama. Esperá un poco para irte a la cama. Tratá de ponerle menos sal, comer menos grasa y algo más liviano a la noche. No es que como un rey, o sea, almuerzo como un rey, ceno como un mendigo, no. Todo es justa medida, como dice nuestro querido Joaquín. Este es el secreto que hay que tener: cenar más temprano, comer menos grasa y menos calorías para dormir mucho mejor. No sé dónde vamos, Maroto, pero... A las redes. Vamos doctor. a las ¿Te redes. parece? @médicofamiliac9, con ese usuario nos encuentran en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Nos pueden escribir, pueden mandar sus fotos. Tenemos un correo electrónico que es muy fácil de recordar: medicodefamilia@canal9.com.ar. Ahí Ahora. mandan sus fotos y también sus consultas. Ya saben que acá el doctor responde todas las preguntas en el consultorio. Me encanta generar un servicio y que vos puedas enviarnos las consultas. El servicio, la realidad que no es reemplazar ni a tu médico cabecera ni al servicio de salud, que está bastante complicado en la República Argentina, sino es darte un servicio y darte una mano, de poder ayudarte, de tenértela. Hoy vamos a hablar de algo que trajo Analía Cardil, nuestra psicóloga, la psicóloga del Servicio de Médico de Familia, el cual a vos seguramente te dio en la cabeza un poco cuando dijo: vamos a hablar de la culpa. Porque todos en algún momento sentimos una culpa. El tema es cuando esa culpa te impide hacer otra cosa. Y vamos a dejar que ella lo explique mejor en nuestro Instagram, Médico de Familia C9. Ahí vas a poder encontrar este video. Hola, soy Analía y hoy vamos a hablar de culpa. El sentimiento de culpa es secundario a los juicios que hacemos sobre nosotros mismos o sobre hechos que acontecen. Nos sirven para ajustar valores y conductas y en general para enmendar actitudes. Hay otro tipo de culpa que nos va invadiendo sutilmente y que viene de nuestro inconsciente. Puede ser muy molesta y hasta patológica. Y tiene que ver con un juicio que hacemos sobre nosotros mismos, pero siempre en negativo. En este sentimiento, la fuerza del deseo se contrapone con un montón de otros factores y pierde energía. La persona se desconecta de sus ganas y empieza a sentir que debe ser o tiene que ser de otra manera y se aleja del merecimiento. Se conecta con obligaciones propias y ajenas y pierde contacto con el disfrute. Se puede trabajar, eso es lo bueno. Tenés que entrenarte, como siempre, en tu diálogo interno. Reconocer lo que sentís. Si podés, ir cambiándola de a poco y a medida que disfrutes, vas a ir dando vuelta a ese equilibrio entre placer y autoestima. Como siempre, no dudes en consultar a un profesional. Me trajo unas nueces, de recién. Muy bueno. La culpa. La Es culpa. verdad. ¿Cómo la definís? Porque es un tema importante. ¿Quién en casa en este momento no piensa, che, a mí me genera culpa esto, aquello? La culpa es algo que tiene muchos matices. Es importante hablar como de los grises de la culpa, porque más o menos todos sentimos culpa por algunas cosas que hacemos mal, o si lastimamos a otra persona, o si nos equivocamos en algo y sentimos que lastimamos o que el otro está sufriendo. Eso es como una culpa que sentimos todos y que en general es buena porque nos invita a pedir disculpas, a pedir perdón, a decir, bueno, ¿cómo lo hago mejor? En realidad es como un factor de mejorar nuestra conducta. Pero después hay gente que es muy culposa. Incluso cuando está haciendo las cosas medianamente bien o suficientemente bien y siente culpa por no hacerlas mejor. Vos decías recién, yo a veces siento culpa por no leer más. Y sí, yo también, pero porque nos estamos comparando con un ideal de que podríamos leerlo todo
y saberlo todo. Y eso lo vemos mucho, que la culpa tiene mucho que ver con las personas autoexigentes. Entonces ahí decimos que la culpa es tóxica. Entra como en una nube de pensamientos de que no me tendría que haber equivocado nunca, de que no me tendría que haber... Pero eso es común en realidad. Es algo Sí. muy frecuente lo que está Es diciendo. algo muy ¿Quién no se frecuente? ha tenido culpa por si me equivoqué, pucha, me equivoqué, o no hice tal cosa, no fui a tal lado? Sí. O podría haberlo hecho mejor, o... el tema es que es engañosa la culpa, es tóxica porque nos saca del contexto en el que cometimos el error. Es importante que pensemos en eso. A veces pasa el tiempo y decimos, no, pero en aquel momento yo me equivoqué porque tendría que haber hecho así o asá. Pero nos olvidamos de las condiciones que teníamos en ese momento. Ahí somos como muy tiranos con nosotros, porque con el diario de hoy y lo que aprendimos hoy, nos juzgamos a nosotros mismos en otro momento, cuando sabíamos menos o cuando teníamos menos herramientas. Tiene que ver con lo... Hablamos otra vez de lo que es intrusismo en la cabeza. ¿Esta culpa puede ser eso que te genera y que te recordás y es algo malo que te pasa, Sí, más que el intrusismo yo diría que es bien neurótico, más en las personas obsesivas, recordar el error, recordar en lo que me equivoqué, como rumear siempre con eso porque tienen como una comparación con un ideal que no los deja tranquilos, entonces es más de ese tipo de personalidad. Es muy importante aclarar también que hay personalidades descriptas, sobre todo por el psicoanálisis, o sea, los psicólogos usamos mucho estas ideas de la persona que nunca siente culpa jamás ante ningún hecho, que nosotros los llamamos los psicópatas, ¿no? Cuando vos te deprimís, perdóname, Sí. digo, estás arriba, vos estás buen año, bajás, te deprimís. ¿No empezás a sentir más culpa acá abajo? ¿Empezás a revolverte cosas que hiciste y te empezás a deprimir y a caer y todo te parece mal y todo le das vuelta? Lo que pasa es que cuando te reprimís, la autoestima, o sea, el concepto que vos tenés de vos mismo se empieza a desdibujar. Y ahí es donde te empezás a criticar fuertemente. Lo que vemos en las personalidades depresivas es que la crítica es altísima. La autocrítica es altísima. Y entonces la culpa viene como anillo al dedo, porque cuando te estás autocriticando, todo viene bien. En lo que te equivocaste, lo que hiciste de más, lo que hiciste de menos. ¿Cómo se sufre, no? Las enfermedades mentales son muy sufrientes. Aparte estamos en un mundo que no quiere conectarse con el dolor. Porque en realidad aprendemos mucho del dolor. El dolor nos enseña mucho y si lo trabajamos y le damos tiempo nos cambia. Pero nadie quiere tener dolor en esta sociedad. Claro, nadie. pero estamos como en un momento de mucha negación, de muy poca conversación con uno mismo. Si te criaron con culpa, si a vos tu mamá te crió con culpa, ahora tengas 70, 80 y te criaron con culpa, ¿se transmite eso? La culpa está directamente relacionada con los mandatos. Entonces Uy, sí. qué tema los mandatos. Pero la buena noticia es que no importa cómo nos hayan criado, si todo sale bien y Dios nos acompaña, siempre podemos mejorar, hacer terapia, tener buenos amigos, gente con la que ir modificando esos mandatos. Y después te reís de la culpa o de lo que te enseñaron a hacer. Pero siempre te queda una sensación de angustiosa, ¿eh? No, si está trabajado bien en terapia, no. A ver, explícame qué es trabajado, a ver. Tiempo para decidir, tiempo para convencerte que lo que estás eligiendo aquí y ahora para vos es lo mejor que hoy podés hacer. Y esas voces que van a venir a interrumpirte, les decís, no, bueno, pero yo hoy con lo que puedo, este es mi mundo y me gusta, y lo elijo, y me habrán enseñado otras cosas, pero hoy elijo esto. Depende en cómo me enseñaron, cómo me criaron, cómo formaron. ¿Es el grado de culpa que voy a tener? Yo creo que la formación tiene mucho, que si me criaron con culpa, que vos tal cosa, me parece que tiene mucho que ver eso. No es directamente proporcional, porque nosotros vamos evolucionando y vamos pensando y vamos armando nuestro propio librito. Yo a mis pacientes les digo, el manual 1 es el con el que te criaron, pero vos después escribís el tomo 2, el tomo 3, el tomo 4, para ayornar un poco. ¿Cuál es la culpa más frecuente que te consultan? Siempre en mujeres tiene que ver con priorizar tiempo y espacio personal. O y sea, tengo culpa porque no me doy bola a mí, digamos, no me cuido yo. tal cual, con el autocuidado, con estar sola, no ocuparse de nadie. Y en los hombres tiene
más que ver con esto, como con el rol profesional o lo que no saben hacer o las equivocaciones a nivel familiar porque estaban trabajando. Pero eso en gente más grande. En gente más joven ya la diferencia de género no se nota tanto. No Es sé. más o menos igual, todos sienten la misma culpa. Si dejan a los chicos, si trabajan mucho, en cualquiera de los El tema de la padres. crianza también debe ser importante, el tema de la culpa ahí, ¿no? Claro, sí, porque es donde uno está totalmente demandado y se siente responsable por todo lo que le pasa al niño. Sí, es verdad. Claro. Vamos a ver algo ahora que a mí me encanta, Sí. que es muy representativo. Vamos a verlo. ¿Con qué situaciones te sientes culpable? Cuando tengo que estudiar y en verdad estoy en mi casa ahí viendo una serie. Bueno, un poquito cuando me meto con el Madrid. Cuando me fumo un cigarro después de hacer deporte. Cuando miento. ¿Tú te podías sentir culpable cuando me dices que vas a recoger algo y luego no lo haces, no? Hay una expresión en inglés que es de guilty pleasure, el placer culpable. ¿Cuál es tu placer culpable? Dormir. Me puedo tirar durmiendo 3 horas por la tarde. Ver alguno de esos horrorosos programas de cotilleo. Acostarme con un chico con novia. Cuando estás a dieta y te comes ahí una tableta de chocolate entera. Hacer pis en una piscina. Eso quien no lo haga es mentira. Cuando llegas del gimnasio, ¿no? Y dices, joder, esta vez sí que lo he dado todo. Y hueles la camiseta y huele mal y entonces ya dices, lo he dado todo de verdad. ¿Qué cosas haces sin sentir ningún remordimiento? Desobedecer. Ir con dinero en la cartera, saber que lo tienes que ahorrar y gastártelo todo. Quitarle comida a mis amigos. Hacer mucho amor. ¿Qué haces para quitarte el sentimiento de culpa? Hago como que no existe, como lo que no ha pasado y ya está. Lo escribo en un papel y lo quemo. Mientras lo hago, qué placer, ¿eh? Esta última Espectacular. es buenísima. Cuando lo hago, qué placer. Pero después le da culpa acostarse con alguien que está casado, que tiene novio. Claro, con el novio de una amiga, dijo, Sí. ¿no? Sí. Pero estos son ejemplos de gente joven, ¿viste? Que, Sí, o sea, sí. la gente más que somos más grandes generamos otro tipo de culpa que nos genera angustia, nos Sí. genera depresión. Depresión, la palabra es muy fuerte, ¿no? Está mal, está mal, está mal. Depresión es mucho, me parece, pero sí tenemos que aprender a dividir la culpa sana de la culpa que empieza a ser tóxica. La culpa tóxica la encontramos para ubicarla rápido cuando no podemos disfrutar de nada porque tenemos miedo a equivocarnos, a hacerlo mal, a que nos critiquen, a tener la culpa, el remordimiento, como que nos quedamos siempre cortos en la comparación con lo que nosotros queríamos ser. Ahí se nos inhibe la acción. Esa es súper tóxica, esa hay que recortarla. Yo te diría, sos insegura, es grado de inseguridad. No, pero hay gente que es culposa, porque siente que si hace esto puede dañar a alguien, es miedosa. Claro, que complace todo el tiempo dice que sí para que el otro no se enoje, porque si no, ¿no? Eso es tal cual, Vero. El culposo no va a decirle mal algo a alguien porque ya enseguida siente que después cómo vuelve de eso Claro. y entra en toda una maraña que realmente no le saca mucha salud y mucha energía psíquica. Tengo miedo de decirle algo porque no sé si se enoja y cómo volver Claro. de eso, ¿no? Es lo Ay, que- me invitaron las chicas a tal lado. ¿Tenés ganas de ir? No. Y bueno, decirle que no. No, pero no. ¿Cómo le voy a decir que no si no son re buenas mis amigas? Y ahí empieza. Porque cuando ellas están y yo y me piden, empieza una conversación con lo que debe ser. Claro. Y si hace lo que siente, se siente culpable. Si hace lo que siente, se siente Claro. culpable. Claro, si dice, no, gracias, me quedo en mi casa, quiero dormir, como dijo esta chica, quiero dormir 3 horas de siesta. Y hay gente que cuando toma esa decisión de hacer lo que siente, se siente culpable. Vos en casa, ¿con qué te identificaste lo que dice Analía? ¿Cuál es la culpa? ¿O no tenés culpa? Por ahí dice, no, yo esto no tengo culpa, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hay poca gente que nunca tenga culpa. Alguna culpita siempre hay. Pero está el culposo, tóxico, que se enferma de tratar, como decía Vero, de agradar a todos, de decir siempre que sí, de hacer siempre todo muy bien, de no equivocarse nunca. Eso empieza a recortar tu acción. Te empezás como a enfermar psíquicamente, ¿no? Sí. ¿Salidas tiene? ¿Cuál es la salida? Siempre. Estamos hablando en general de gente neurótica que con una buena terapia y buenas charlas con amigos o lo que encuentre que lo ayude, se recorta. ¿Tratamientos? ¿Cómo encaras el tratamiento? Siempre así, volviendo al manual 1 y empezando a escribir el 2, el 3, el 4, el 5. Volveme a repetir. Manual 1, lo El que le da- manual 1, tus mandatos. Volvemos a lo que traemos de fábrica. ¿Qué te da culpa? ¿Cómo te sentís? Haceme la lista. ¿En qué momento? ¿Cómo lo ¿Le podemos...? haces hacer una lista de lo que da culpa? Sí, yo hago listas de todo. Me encanta que la gente escriba, porque me gusta que lo vean, porque se aprende mucho más. Ah, qué buena técnica. O sea, Y- escribime por qué te sentís culposa.
Lista de todo y diario de todo. A ver, Yo contame. mando a escribir todo. Para mí, la escritura tiene mucho que ver con la salud mental. Por ejemplo, Por ejemplo, consulta por la culpa. Bueno, contame qué te hace sentir culpable, pero escribilo, tráemelo leído. Y cuando salgo con mis amigas y dejo a mi bebé. Bueno, y cuando dejo a mi mamá que está enferma y salgo con mis amigas, Claro. bueno. Y cuando me voy con mis amigas y mi marido queda, o cuando dije que no a este trabajo y ahora estoy dudando y me siento culpable porque no llego a fin de mes. Escribilo. visualizás mucho mejor. Así, me Se parece. aprende mucho, eso Ballarini lo debe saber mejor que yo, pero nosotros en los talleres de memoria veíamos que todo lo que se veía se aprendía y se guardaba mucho mejor. Está perfecto, está perfecto. Y si es con colores y cuadros y todo eso, mejor. O sea, culpas en relación a los hijos, culpas en relación a la pareja, culpas en relación al trabajo. Pero puedes vivir así si tenés culpa de todo. No, vos me preguntaste cómo lo tratamos. Sí, está muy bien. Vamos a ver una película que realmente es muy impactante. Yo cuando la vi me impactó. Y esta imagen que vamos a ver, resumime la imagen que trajiste ahora. ¿Cómo la describís? Como venimos hablando de culpas como básicas de todos los días, la idea es que hay personas que aunque sean súper excelentes en lo que hacen, se sienten culpables con un mínimo error. Este video trata de eso, de una persona tan exigente que a pesar de ser casi un milagro, porque es una persona que le salvó la vida a mucha gente, se siente culpable por los que le faltaron salvar. Esta película es extraordinaria. Es La lista de Schindler, que muestra claramente cómo una persona salvó a 1000 y pico de personas y se siente culpable todavía. Vamos a verla. Yo pude haber sacado más. Pude haber salvado más. No sé si tan siquiera... Yo debí salvar más. Oscar, hay aquí 1100 personas que viven gracias a usted. Mírelas. Si hubiese hecho más... Despilfarré tanto dinero. No tienes idea. Si solo hubiese... Vivirán generaciones por lo que usted hizo. No hice lo suficiente. Usted hizo mucho. Pude haber salvado a otra persona. Y no lo hice. No lo hice. En este caso, él salva un montón y ahora ellos lo salvan a él porque le dan ropa para escaparse. Exactamente. Pero esto es un extremo enorme. Este es el extremo. Viste que en las películas nunca sale justo como lo que queremos contar. Este es como el extremo del culposo. Quiero decir, es esa persona tan autoexigente, pero tan que es un héroe y se siente mal, porque la culpa tóxica tiene esa asquerosa virtud de arruinarnos disfrutar momentos. Por eso decimos que es súper sombría el sentimiento de culpa, porque a veces te mereces que te pasen cosas y te lo arruinás por sentirte culpable. Ahora nos vamos a ir a un corte, pero después del corte Analía va a dar el botiquín famoso de Analía de la culpa y vamos a hacer el circuito de todo lo que es la culpa. Trajiste un gráfico divino, voy a sacar las nueces, bueno, acá, divino, que es este, cómo las personas con sentimientos de culpa exagerados. Es ese gráfico que lo vamos a charlar después del corte. Dale.
Prudencia Seguros, una compañía argentina que se renueva y combina la experiencia de un siglo con la innovación de hoy. ¿Buscas protección confiable, el mejor asesoramiento, soluciones modernas y a tu medida? Prudencia Seguros es la mejor solución. Prudencia Seguros, más de 95 años cumpliendo sus obligaciones con solidez y asesoramiento personalizado, bajo un proceso de mejora continua e innovación digital. Ahora con Prudencia es más fácil. ¿Sabías que investigaciones recientes demuestran que cada vez más mujeres manifiestan su preocupación por la falta de deseo sexual? Por eso llegó a la Argentina Jenner Knight, un revolucionario medicamento de origen 100% natural, exclusivamente desarrollado para el Qué lindo programa tenemos, la verdad. Y vamos a la parte en la cual vamos a hacer el botiquín de la culpa. No del botiquín de la culpa, suena Anticulpa. Anticulpa sería. Botiquín anticulpa. Vamos a ponerle botiquín Anticulpa. Anticulpa, ¿viste? Sí. Sería. A ver, vamos a transitarlo tranquilos. ¿Tranquilos? Muy bien. Lo primero es conocer nuestro límite, o sea, y aceptar que siempre en algún punto vamos a tener una falencia o una equivocación, porque la perfección en la conducta humana no existe. La perfección en la conducta humana no existe. Importante, siempre hay que tener, algo vamos a tener. Aprendemos básicamente de los errores, ese es el punto. Como tratar con cariño nuestros errores, no estar machacándonos. Sí, es verdad, es verdad. Cuidar los tiempos personales para conocernos es trabajar en eso. O sea, saber en qué cosas yo soy de cometer más errores, qué actitudes o qué temas de mi personalidad pueden lastimar a alguien, que puede ser una falencia, y quizás en las fortalezas encontrar cómo remediarlo. Por ejemplo, si yo no sé decir bien las cosas, aprender a trabajar con la fortaleza de ir a pedir disculpas. Eso es real. Hay mucha gente que no dice bien las cosas, después se arrepiente o se enoja, se calienta, para decirlo de una manera sencilla, y después se arrepiente. A muchos le debe pasar, indudablemente. Sí, es como que en el enojo uno dice las cosas de una manera mal y después tiene que volver sobre su conducta y decir, bueno, perdón, estaba enojado. Pero cuesta, a mucha gente le cuesta poder pedir perdón y disculpas. Sí, cuesta pedir disculpas. Y hay mucha gente que le cuesta perdonar también, que es para otro capítulo el perdón. Gente que le cuesta perdonar. Mamma mía, dale. Mamma mía. ¿Pero eso es rencoroso? Claro, el rencoroso, el que cree que todo el mundo es perfecto. Y entonces vos le pedís perdón y te dice, no, guau, pero me lastimaste. Y bueno, pero vos también te vas a equivocar algún día. Sí. Por eso, relativizar opiniones ajenas está buenísimo para que no te aumente el sentimiento de culpa. La gente siempre te va a opinar, siempre. Si dijiste, si no dijiste, si fuiste, si hiciste, si no hiciste, si hiciste mucho o poco. Y si te enganchás con todo eso, seguro te vas a sentir culpable de alguna cosa que hiciste mal. Entonces siempre relativizalo y fíjate tu manual. Con las condiciones que tenés hoy, aquí y ahora, ¿cuál es la mejor decisión que puedes tomar? Y sé bueno con eso. Ser bueno con esa decisión que tomé. Tratarme bien. Eso es o sea, minimizar las opiniones, o sea, tomarlas con menos impacto. Total. Es difícil, pero hay que hacerlo. Vamos a una más. Si la culpa te invade, obvio, todo el tiempo y no te permite disfrutar de nada, hay que consultar a un profesional. Eso es verdad. Si estás así tirado por la culpa, no así, pero tenés que consultar realmente. Sí, no, en realidad hay gente que más que tirada está con el monotema. La verdad, Ana, siempre es un placer encontrarte y tener que estés acá, pero quédate, no te vayas porque tenemos que hacer el corazón. Vamos a la trivia, al final de la trivia del día de hoy. Vamos, Doc. La pregunta que hicimos al comienzo del programa es la siguiente. ¿De qué color debe ser la llama del gas para no intoxicarnos con monóxido de carbono? ¿Debe ser azul, amarilla o roja? Esta trivia es muy importante, tiene que ser azul. Siempre tenés que recordar eso. Hace mucho frío, esta noche hace mucho frío en todo el país, parte sur del país, y es importante que tengas presente que si sos hipertenso, si no te cuidás, vos, Luji de Varadero, importante que te cuides con el frío. Sebastián Di Salvo, lo mismo de Varadero, que se cuiden, es importante. Es un placer estar acá, compartir con ustedes este momento. La verdad que disfruto todos los martes este corazón que tenés en el centro del pecho y late 100.000 veces por día. Y Ana lo cuida la cabeza para que no le impacte sobre el corazón y yo cuido el corazón para que no te impacte en la cabeza. Mañana estamos de vuelta. Mil gracias por estar ahí.
Dale, un placer.